Mis amados, dicen que lo prometido es deuda, ¿no? Y les prometí darle continuidad justamente a este tema que estamos desarrollando, una serie muy breve acerca de por qué permite Dios que le sucedan cosas malas a la gente buena. Tal vez para algunos de ustedes que se están reconectando, vamos a decir, este día, quisiera poder traer un poco de contexto de lo que hemos estado compartiendo el domingo pasado. Pero antes, permítame orar, vamos a clamar al Señor que nada ni nadie interrumpa este tiempo especial para recibir de su palabra, para poder conocer más a Dios a través de su palabra. Únase conmigo allí. Padre amado, te alabamos, te glorificamos, suplicamos, Señor, en este momento que prepares nuestra mente, también nuestro corazón, para recibir tu palabra, Señor, para poder discernir en tu palabra, para poderla entender y especialmente para poderla practicar en nuestras vidas. Padre del cielo, gracias por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, nuestros amigos y amigas que están con nosotros este día. Bendecimos a todas las decenas de personas que están allí en las redes sociales dispuestos a recibir este mensaje. Señor, gracias por sus vidas y por el deseo, Señor, de buscarte a ti. Escóndeme detrás de tu cruz, Señor Jesús, y que solo tú seas escuchado esta tarde en tu nombre poderoso. Amén. ¿Por qué permite Dios que le sucedan cosas malas a la gente buena? En esta segunda parte quiero ponerle, como decía, un poco en contexto en relación con lo que ya compartí la semana pasada, ya que hemos estado hablando de este tema. Y recordemos algo importante que afirmamos el domingo pasado leyendo la Escritura. Y es que, yendo a la palabra, la gente buena no existe desde la perspectiva de la Escritura. Porque justamente leíamos que no hay justo ni aun uno. Y eso fue porque obviamente descubrimos que somos una raza caída. La naturaleza del ser humano es así. Así que la naturaleza del ser humano fue entonces convertida, perdió un poco su esencia. ¿Por qué? Por la entrada del pecado. Desde el primer momento que desobedecimos, entonces ya esa idea principal, preciosa, que Dios tenía para que pudiéramos ser hombres y mujeres que le alabáramos a Él, pareciera ser que nosotros mismos la estábamos desarmando un poco, desarticulando. Pero siempre el Señor tiene una respuesta llena de amor. Y recordemos entonces que a pesar de que pertenecemos a esa naturaleza pecaminosa, caída, solamente el acto de redención, que es el que hizo Cristo en la cruz del Calvario, es el que pudo entonces justificar, el que pudo entonces levantarnos, el que pudo otra vez entonces reivindicarnos en una relación con Dios. Les dije también que las cosas malas pueden pasarle a la gente buena en este mundo, pero este mundo no es el fin. Tal vez tú dirás, mire pastor, me están pasando situaciones difíciles. No estoy llegando a fin de mes, no me alcanza el dinero, he estado enfermo, falté a trabajar, el vehículo no me está funcionando bien, tuve un accidente, no sé, muchas cosas que de repente usted podría decir a las cuales casi siempre tenemos la costumbre de llamarlas malas, porque así somos.
Aquello que nos agrada es bueno, aquello que no nos gusta es malo. Definitivamente es nuestra manera de hablar. Something is good, something is bad. Así es como muchas veces reaccionamos. Parece ser como si fuera parte de nuestro estilo de vida. Pero déjeme decirle a usted que es una persona que se considera creyente, usted que es una persona que conoce del Señor, que ha recibido a Cristo en su corazón. Recuerde que los cristianos tienen una perspectiva eterna. Sabemos que no hemos llegado a casa. Amén. Sabemos que este no es nuestro final. Sabemos entonces a dónde vamos. Y saben, hay un personaje en la Biblia que lo tiene bien en claro y él sabe muy bien a dónde va, a pesar de que fue una persona muy mala, aunque de repente sus compañeros lo podían ver como un hombre muy bueno, como un hombre recto, excelente. Me estoy refiriendo al apóstol Pablo, que en su celo por la ley, en su celo por las enseñanzas que había recibido desde muy joven a los pies de Gamaliel, él entonces creía que estaba muy bien perseguir a los nuevos cristianos y especialmente si podía meterlos en la cárcel y darles muerte sería mucho mejor. Pero cuando ya encontramos entonces al apóstol Pablo convertido a Cristo, al principio no muchos creían en eso, vemos que el apóstol Pablo es un hombre que planta iglesias, que predica el evangelio en todo lugar, en todo tiempo, está apasionado para que su gente conozca a Cristo. Y de hecho, cuando su gente endureció su corazón, él entonces se enfocó en los gentiles, en aquellos que no eran judíos. Y miren ustedes que una vez que estaba fundada, digamos, la iglesia en la ciudad de Corinto, una iglesia a la cual el apóstol le escribió 3 cartas, pero tenemos en la Biblia 2 de ellas nada más. Quisiera llevarles al pasaje de 2 de Corintios capítulo 4, versos 16 al 18. Usted lo va a ver también en las pantallas. If you like to read English, you can read English on the screen. 2 Corinthians chapter 4, verse 16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior, dice Pablo, se va desgastando. El interior, no obstante, dice Pablo, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación, noten ustedes, Pablo dice, estoy pasando por un momento difícil, pero es leve, es momentánea, leve tribulación momentánea, produce en nosotros, y mire usted está hablando en plural porque también entiende la prueba que estaban viviendo los hombres y mujeres allí en Corinto, así que él sabe que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno, miren ustedes el pensamiento, eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven. Ese es el asunto. Porque es fácil ver lo que se ve, ¿verdad? Lo puedo tomar, lo agarro, lo veo, eso es lo que yo miro. Y así con diferentes cosas. ¿Qué es lo que tú estás mirando? ¿Qué es lo que estás viendo en estos días? Sino, dice Pablo, las que no se ven. Interesante, pues las cosas que se ven son temporales, así como esta botella de agua que está a mi lado. Temporalmente está aquí. Una vez que yo me consuma el agua, luego alguien tomará el plástico de esta botella, será recycle, ya no estará más aquí. Pero las que no se ven, dice Pablo, son eternas. Qué interesante entonces, amados hermanos y hermanas, algún día tendremos
una recompensa y será gloriosa. ¿Sí? De eso se trata. Aunque ahora lo vemos así, nuestra recompensa es eterna y será gloriosa. También les dije que las cosas que nosotros llamamos malas, atención a eso, las que nosotros llamamos malas, le suceden a la gente buena, pero Dios usa esas cosas malas para un bien último y duradero. El pasaje que les invité a leer en su momento fue el de Romanos 8:28, Romans 8:28. You know very well, tú lo conoces muy bien. Romanos 8:28. Y sabemos que, ojo, hay una condición aquí, que a los que aman a Dios, no es cualquiera, no, a los que aman a Dios, dice Pablo, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí es donde aparece la pregunta, un momento, ¿todas las cosas? ¿También las cosas malas? ¿También los problemas que estoy teniendo? ¿También los problemas que estoy teniendo con mis hijos en la casa? ¿Los problemas que tengo en el matrimonio? ¿Los problemas que tengo en el trabajo? ¿Los problemas que tengo cuando voy a conducir y se me cruza alguien en la carretera? Etcétera, etcétera. Y usted agréguele todo lo demás. Miren ustedes qué interesante. Por eso dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y mis amados, no nos olvidemos que siempre hay un propósito de parte de Dios absolutamente en todo. Por ejemplo, les invité también a que revisáramos un poquito la vida de un personaje en la Escritura. ¿Se acuerdan que yo también les dije que muchas veces cuando hablamos con nuestros amigos, compañeros de trabajo, con esas personas que a veces dicen, bueno, a ver, tú que vas a la iglesia, tú que lees la Biblia, a ver, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué estas cosas malas le pasan a la gente buena? O tal vez alguien te puede decir, mira, yo me considero que soy una buena persona. ¿Tú me ves? ¿Soy tu compañero de trabajo? ¿Soy una buena persona o no? Trabajo mucho, amo mi familia, hago esto, hago lo otro, pero mira ahora lo que me está pasando. Mira, me cortaron horas de mi trabajo. No voy a poder pagar el mortgage de repente o la renta. ¿Por qué me está pasando eso? O mira, uno de mis hijos terminó en el hospital y es un buen niño, un buen muchacho, buen estudiante. ¿Por qué le pasó eso? Son preguntas que te pueden hacer a ti en cualquier momento porque identifican que tú eres una persona de fe, que tú eres una persona que vas a la iglesia, etcétera, y entonces pueden venir con total libertad. Es una buena pregunta, no te enojes, no lo tomes a mal. Las personas tienen preguntas, obviamente, todos los seres humanos tienen derecho a tener preguntas ante las circunstancias que están entonces sucediendo en su vida. Pero tú y yo que somos personas que estamos buscando a Dios, que queremos crecer, conocerle cada día más, tenemos una responsabilidad de poder compartir con ellos. Por eso, compartir la historia de José es bueno, porque la historia de José, que era inocente de la maldad, finalmente superó sus horribles sufrimientos y pudo ver el plan de Dios en todo lo que después iba a suceder. Cuando nosotros leemos en el libro de Génesis la historia de José, y especialmente cuando revisamos todos los acontecimientos que le pasa, el celo que tenían sus hermanos, la envidia tan fuerte, lo tiran entonces a una cisterna allí. Luego debaten si lo iban a matar o no, lo terminan vendiendo como esclavo sus propios hermanos. Piensa cómo te sentirías tú si tu hermana, tu hermano un día te vende, te pone allí en un lugar para que te compren como esclavo. Termina entonces yendo a Egipto, allí
comienza a irle bien de repente porque trabaja abnegadamente, pero luego termina en la cárcel. Luego sale de la cárcel, pero luego la esposa de Potifar, de su jefe, pone sus ojos en él. Obviamente él es un hombre temeroso de Dios. Otra vez, entonces termina en la cárcel porque no quiso seguirle la carreta, seguirle sus malas intenciones, inmorales intenciones a la esposa de Potifar. Pero bueno, la historia de José, a pesar de tantas circunstancias difíciles que vivió, es que luego, a través de ese don precioso que Dios le da a José, se termina transformando en lo que podríamos decir como el administrador de toda la nación. Y estamos hablando del país de Egipto, uno de los países en ese momento el más importante del mundo. Conocí a una persona hace un par de semanas atrás de Egipto y en base a esto comencé una conversación. Y le digo, qué interesante que tu país fue un país pero tan importante. Y me miró diciendo, nunca nadie me ha dicho eso de mi país. Bueno, tal vez las personas o tus amigos no han leído acerca de Egipto y acerca de la historia y acerca de que está en la Biblia, en la palabra de Dios. Fíjense cómo a veces Dios acomoda las cosas para que podamos conversar con las personas, incluso a veces de temas que no pensamos, pero tan siquiera cuando la persona me dijo, I come from Egypt, el Cairo, me dijo, oh, wow, qué interesante. Y fíjate que este José llegó a ser justamente, hagamos de cuenta como si fuera el vicepresidente de los Estados Unidos. O sea, un hombre poderoso para tomar decisiones, tanto así que, digamos, la mayordomía, ¿sí?, de varios años estuvo a cargo de él, estuvo sobre sus hombros. Llega un momento entonces en que él recibe a sus propios hermanos que estaban pasando por un tiempo de hambruna muy grande en aquellos días. Y noten ustedes que es él el que se transforma en una especie de, vamos a llamarle así, como de salvador de la familia, porque les recibe en Egipto. Ellos no lo reconocen, habían pasado muchos años, y fíjense en ustedes que cuando ellos se dan cuenta de que el hombre que los está recibiendo, el hombre que les está ayudando, el hombre que les va a dar tierras, el hombre que les va a dar comida, es nada más ni nada menos aquel hermano menor a quien ellos habían vendido como esclavo. Imagínense, se habrán puesto pálidos y de todos colores. Y fíjense la respuesta de José. Recuerden, este José del capítulo 50 y verso 19 es un José que ha pasado por muchas pruebas. La escuela de la vida lo ha preparado, lo ha moldeado. Y ahora él les responde y les dice, no temáis, porque ellos decían, bueno, aquí se terminó todo. Seguramente llama a los soldados y nos meten en la cárcel o nos manda a matar. Tiene tanto poder. Si José estuviera lleno de ira, lleno de rabia, lleno de resentimiento, hubiera dicho, esta es mi venganza, los voy a mandar a matar a todos, porque al fin y al cabo ellos me hicieron mucho daño. Sin embargo, él les dice, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Noten ustedes, esto nos permite saber que este hombre conoce a Dios y dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Qué interesante. Un hombre bueno que le pasaron muchas cosas malas, pero que ahora dice, espérate, yo sé por qué pasaron. Ahora veo entonces, ahora comprendo la respuesta a todo esto. Y él entonces les dice, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Porque tal vez si José nunca hubiera llegado a Egipto,
nunca hubiera estado allí de esclavo, nunca hubiera sido empleado por Potifar, nunca hubiera llegado al palacio, nunca se hubiera interiorizado de todo y nunca hubiera recibido los dones de parte de Dios para ser el administrador que fue, entonces Israel no existiría. Porque ahí estaba Jacob, su padre, el patriarca. Cuando un día converses con una persona de la religión judía, pregúntale, ¿qué sabes de Jacob? Y comienza la conversación ahí, porque esta es una historia que ellos conocen y muy bien. La aprenden en la sinagoga, siempre, desde chiquititos se les enseña. Y verdaderamente entonces todo un pueblo fue salvado. Y de ahí en más, todas las generaciones hasta el día de hoy, damas y caballeros. Noten usted, ahora le dice José, pues no tengáis miedo. Segunda vez que les dice, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Qué interesante. Este hombre verdaderamente se ha despojado de toda maldad, de todo deseo, de todo resentimiento, de toda venganza. Él quiere ayudar a quienes un día lo maldijeron, a quienes un día le hicieron mucho daño, y no solamente a ellos, también a los hijos de ellos que son sus sobrinos. Así los consoló y les habló, ¿qué dice la Escritura? Al corazón. ¡Wow! Cómo se quebrantaron aquel día esos hermanos de José, porque ellos vieron que a ese hombre tan bueno, que le habían sucedido cosas tan malas, ahora Dios lo estaba usando en gran manera. Mis amados, es cierto, las cosas malas le suceden a la gente buena, pero esas cosas malas, ¿sabe usted?, equipan a los creyentes para un ministerio más profundo. De eso se trata. Si tú eres una persona que está sintiendo el deseo de servir a Dios, no se te ocurra decir, bueno, mira Dios, está bien, te voy a servir con mis dones, con mis talentos, con lo que pueda te voy a servir, pero eso sí, la quiero pasar bien. La quiero pasar bien, me ayudas, me sostienes. Dios, hello, que no me falte dinero. Quiero tener salud todo el tiempo. Quiero que todo esté bien en mi casa, en mi matrimonio, en mi familia, en mis hijos. Yo te sirvo, pero tú te encargas de que todo esté perfecto. Decía la abuelita, naranjas, eso no va a ocurrir, eso no es así. No se te ocurra hacer ese tipo de pacto, de deal, de negocio. Porque entonces, ¿cómo vas a estar preparada y preparado para servirle si no pasaste por esa etapa donde vas siendo pulido, transformado, fortalecido? Ese es el asunto. Yo sé, usted de repente tiene ganas de preguntar y decir, pero no puedo llegar a esa etapa preparado, todo bien, sin pasar por ningún sufrimiento. Definitivamente no. Amados míos, es interesante que con los años, con Renata hemos conocido a grandes siervos de Dios. Hemos conocido matrimonios llenos del Espíritu Santo que han servido a Dios, que han sido excelentes consejeros. Los hemos tenido en retiros, los hemos pasado tiempo con ellos, y cuando les vamos conociendo y nosotros decimos qué maravilloso, qué bueno que puedan compartir todo esto con nosotros, y fueron muchos de ellos nuestros mentores, y en un momento de intimidad nos cuentan las cosas que han pasado y uno dice, así que ellos ahora dan este consejo, ayudan en esto, les escuchamos en campamentos, en retiros de matrimonios, en conferencias, pero en un momento nos dicen, nosotros hemos pasado por todas esas cosas de las cuales ahora les hemos estado hablando.
interesante. Han pasado por un proceso justamente. Y así sucede en muchas otras ocasiones. Saben, amados míos, veamos nuevamente cómo lo explica el apóstol Pablo allí en 2 de Corintios capítulo 1, versos 3 al 5. Ahí usted lo va a poder ver en la pantalla. Se los vamos a dejar un ratito allí en la pantalla para que usted vea que Pablo dice: bendito sea Él, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Y para qué? Dice Pablo, bueno, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Interesante es que aquellos que pasan por tribulación, aquellos que pasan por momentos difíciles, luego, en una etapa determinada de sus vidas, cuando ayudan a alguien, lo pueden hacer verdaderamente muy bien. ¿Por qué? Porque han vivido esa etapa, porque saben lo que es estar de repente en los zapatos de esa persona que está pasando por un momento muy difícil. ¿En quién confiaría usted más? Supóngase que usted va al médico, ¿sí?, a la clínica, y entonces le dicen, bueno, hemos preparado su cita, tenemos dos médicos. Tenemos uno que sabe un montón, le fue muy bien en la universidad, se graduó con A+, en todo, es excelente, tiene 0 experiencia, pero aquí está. Y después, si usted espera unas 2 horas, bueno, tenemos al otro médico que ya tiene mucho tiempo trabajando con nosotros y que tiene mucha experiencia en el tipo de problema o de enfermedad que usted tiene. ¿A quién escogería? ¿Verdad? No es que usted subestime al muchacho joven, recién graduado de medicina, que puede tener pues mucho conocimiento, pero de repente esa falta de experiencia, de haber pasado, de estar con los pacientes, cirugías, etcétera, no la tiene, y usted a la hora de balancear dice, me voy a esperar las 2 horitas. Amados, fíjense en ustedes que el apóstol Pablo continúa en su escrito y dice, por medio de la consolación, porque Dios es el que consuela en los momentos de tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, noten ustedes, Pablo dice, las aflicciones de Cristo. Él se ha encarnado en esto, hay aflicciones en su vida, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Mis amados, como hombres y mujeres de fe, en tiempos de tribulación, no te pongas a pensar, ¿qué problema que estoy pasando? ¿Quién me va a ayudar? Tú no eres el chapulín colorado, recuerda, ¿qué me va a pasar? ¿Cómo voy a salir de este problema? No te pongas a pensar así. Más bien recuerda que Dios está contigo, que Dios te consuela, que Dios te fortalece, que Dios te sostiene, aún en ese momento. Puedes decirlo a los 4 vientos, a quien sea, que Él te está fortaleciendo y sosteniendo. Saben, aquellos con heridas de guerra pueden ayudar mejor a aquellos que están en la lucha. ¿Sabía usted? Es algo que muchas veces los marines lo hablan. Hubo también algo que no les compartí anteriormente, pero hubo dos mujeres que no podían creer que algo tan malo como la muerte de su hermano llamado Lázaro hubiera sucedido. Y 2 veces le echaron en cara a Jesús el fallecimiento de Lázaro. Pero amados míos, el Señor tenía un plan mucho más importante que ellas y sus discípulos y no lo podían ver.
Ni Marta, ni María, ni los discípulos, nadie podía entender el propósito de Jesús. Quiero invitarle ahora sí que abra su Biblia, no lo va a ver en la pantalla esto, pero quisiera que usted abra justamente el evangelio que hoy sus hijos comienzan a estudiar, que es el evangelio de Juan. Solo que ellos comienzan en el capítulo 1 y ahora yo le invito a que usted vaya a Juan capítulo 11, el verso 38. If you have a Bible in English, you can do that. We have a few under the chairs, I think so. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta entonces parece que se apresura y le dice la hermana del que había muerto, Señor, hiede ya. Es decir, tiene muy mal olor, porque es de 4 días. O sea, ese es el argumento que está poniendo Marta en este caso. Y Jesús entonces, me quiero imaginar con esa ternura, con esa voz tan llena de paciencia, de misericordia, le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, Marta? Noten ustedes entonces que quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. 3 palabras, nada más. La multitud observando todo. Los discípulos, las hermanas de Marta, la chusma del barrio, los fariseos y todos los demás, ahí estaban. Y noten ustedes entonces, y el que había muerto, dice el verso 44, salió. Así de sencillo. Sin más ni más, sin ningún otro espectáculo ni nada por el estilo, simplemente corrieron la piedra, él da la palabra, la orden a la muerte misma y Lázaro salió. Atadas las manos y los pies con vendas, que era típico de aquellos días. Definitivamente, aquellos que prepararon el cuerpo de Lázaro parece ser que no pensaban en la resurrección en lo absoluto, porque lo habían fajado muy bien al pobre Lázaro, imagínese usted. Interesante, ¿verdad? Y sale entonces Lázaro, envuelto en ese sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejarle ir. Y mis amados, el verso 45, usted sí lo va a ver ahora en la pantalla, porque esto nos ayuda mucho a comprender esto, porque recuerden que Marta y María seguramente dirían, pero ¿por qué pasó esto? Noten ustedes que hay veces que nos equivocamos en la manera en que preguntamos. Mire, no es que Dios se enoja con nosotros por nuestras preguntas, pero a veces parece ser que no somos muy buenos a la hora de preguntar. Siempre le estamos reclamando, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y podríamos cambiar nuestra manera de hacer la pregunta y decir, ¿para qué esto? ¿Para qué? Usted dirá, ¿no es parecido? No. El para qué y el por qué son 2 cosas completamente distintas. En el por qué usted está ahí demandando, pero en el para qué usted entonces puede estar abierta y abierto a entender un propósito de parte de Dios. Entonces, dice el verso 45, muchos de los judíos, noten ustedes, vamos a descubrir el propósito. Muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué dice sus Biblias? Creyeron en él. Pero dice que muchos judíos creyeron en él. Yo no sé si a usted le ha pasado de estar de repente en un funeral, en un memorial, vamos a decir, donde llega mucha gente.
Y hace muchos años, recuerdo ahí en la ciudad de North Hollywood, justamente fui invitado a predicar en un funeral. Y había llegado tanta gente, nunca había visto tanta cantidad y mucha cantidad de jóvenes. Creo que es el funeral donde vi tanta cantidad de jóvenes, porque el muchacho de unos 23 años, en una balacera que hubo en aquellos años, allá en Los Ángeles, entre la Mara 18 y la 23, entonces de alguna manera no sabemos cómo estuvo involucrado, pero falleció. Así que era interesante porque aquel templo estaba abarrotado de gente, mucha juventud, muchos muchachos así clásicos con esa ropa con color khaki abierta, tatuados, rapados, y ahí estaban. Y sin embargo, había que predicar. Había que anunciar el Evangelio. Un tío del muchacho me decía, yo siento que de alguna manera algo va a pasar aquí, la muerte de mi sobrino va a servir de algo. Aquel día, después de que el sacerdote hizo lo que tenía que hacer, pues misteriosamente me permitieron predicar la palabra. Y me acordé de aquellos días en que predicaba en la cárcel y mucho joven, mucho hombre aceptaba a Cristo. El altar de aquel lugar no alcanzaba. No había ujieres. Yo no tenía gente preparada para atender a tanta gente que hizo profesión de fe. Tanta gente quebrantados, recibiendo a Cristo. La vida de aquel muchacho de 23 años se había ido, pero ahora se había manifestado en salvación de mucha gente aquel día. Y justamente cuando el Señor Jesús hizo lo que hizo con Lázaro, la palabra dice que justamente muchos judíos creyeron en él. Amados míos, deseo terminar diciéndoles esto: las cosas malas le suceden a la gente buena, sí, pero y las peores cosas le sucedieron a la mejor persona de este mundo, y se llama Jesús, el Hijo de Dios. Él fue el único verdadero justo, pero sufrió más de lo que usted y yo podamos imaginar. Les invito a leer lo que escribió un día Pedro. Pedro que era difícil, Pedro. Fue un discípulo que le llevó tiempo al Señor Jesús prepararlo para que llegase a ser un gran apóstol. Pedro solamente escribió 2 cartas, nada más. No descolló tanto en la escritura como sus demás compañeros. Sí, ayudó a Lucas para el complemento de todo lo que fue el Evangelio de Lucas y también el libro de los Hechos. Pero noten ustedes en primera de Pedro 2:20, 1 Peter chapter 2:20, pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportás, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, dice Pedro. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, amados míos, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente.
eternamente. Amados, Jesús no es ajeno a nuestro dolor. Nunca se te ocurra decir, ni Dios sabe lo que estoy pasando. Nunca digas eso. Él sabe mucho más de lo que tú crees. El mismo apóstol Pablo dijo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amados hermanos, a pesar de la naturaleza malvada, vil y pecadora de la gente de este mundo, Dios aún nos ama. A pesar de ti y de mí, Dios nos ama. Voltea a mirar a la persona que está a tu lado y dile, a pesar de todo, Dios te ama. A pesar de todo, Dios te ama con amor especial. Él nos amó lo suficiente como para morir y tomar el castigo por nuestros pecados. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo lo que tenemos que hacer es creer en Jesucristo. Así lo dice Juan 3:16, luego Pablo en Romanos 10:9. Necesitamos creer en Jesús para ser perdonados y tener la vida eterna en ese cielo al cual tú y yo decimos que queremos ir. Por eso es que el apóstol Pablo allí en Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Repito, ninguna condenación hay para los que están. Ojo, leamos bien, para los que están. No dice para los simpatizantes, no, dice para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí viene esa lucha que siempre hay entre la carne y el Espíritu. Amados míos, Dios permite que las cosas sucedan por una razón. Ya sea que entendamos o no sus razones, debemos recordar que Dios es bueno, es justo, es amoroso, es misericordioso. Él es el autor de nuestra fe, el consumador de ella misma. Para terminar, un salmista anónimo en la Biblia, porque es el Salmo 135, el versículo 3, dijo, alabad a Jehová, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Como conclusión, amados míos, a menudo nos suceden cosas malas que simplemente no podemos entender, es cierto. Pero en vez de dudar de la bondad de Dios, como le pasó a María, a Marta, a los discípulos, a Tomás, si usted lee un capítulo antes va a encontrar allí a Tomasito siempre con tantas dudas. Sin embargo, en vez de dudar de la bondad de Dios, nuestra reacción debe ser la de confiar en Él. Por eso es que Salomón dijo, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Recuerda, caminamos por fe, no por vista. Caminamos por fe, no por lo que vemos, a pesar de las circunstancias. Amigos y amigas de las redes sociales, que Dios les bendiga. Qué bueno que han estado con nosotros este día. Que el amor de Dios, la presencia del Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo estén sosteniendo siempre sus vidas. Nos encontramos pronto. Mis amados,